Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Es un gusto para mí el poder estar una vez más con ustedes a través de este medio para compartir la meditación en la palabra de Dios en esta oportunidad, basado allí en el libro de Job, en el capítulo 14, versículos 1 al 15. El título en mi Biblia es Job discurre sobre la brevedad de la vida o diserta sobre la brevedad de la vida, y justamente es esto lo que va a hacer en estos 15 versículos, pero no lo leamos sin antes considerar y tener siempre presente la situación en la cual se encontraba Job. No podemos leer e interpretar estos versículos y sentir empatía por este hombre, que no es otra cosa que colocarnos en sus zapatos y en su situación para entender entonces el porqué de sus palabras. Pero sí, lo que Job dice nos recuerda a nosotros lo que nunca debemos perder de vista, que es la brevedad de la vida. Y dice así en el versículo 1: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Sobre eso se trata, y es entonces a nosotros el llamado de atención para no olvidarnos que simplemente estamos de paso en este mundo y que este paso es breve. Ya el salmista en el Salmo 90:12 le pedía a Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, porque es la vida que tenemos en este mundo que debemos vivirla en una forma sabia, conforme a la verdad y a la voluntad de Dios. Y aquí Job en estos 15 versículos nos va a hablar acerca de lo finito que es la vida. Por eso él está diciendo allí entonces en el versículo 5, dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Les pusiste límite de los cuales no pasará. O sea, toda nuestra vida tiene un fin. Nadie decidió cuándo nacer y tampoco nadie decide cuándo partir de este mundo. En Hechos capítulo 17, versículo 26 también se repite este concepto, en donde dice que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de los cuales nos vamos a pasar. Por lo tanto, nunca debemos olvidar que cada día que Dios nos regala es uno más, pero también uno menos mientras estamos de paso en este mundo. Pero no solamente nos habla de lo finito de la vida, sino también de lo fugaz, y lo compara como una flor, lo compara como una sombra, lo compara como algo que está de paso, que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece, como lo describe justamente Salomón también a la vida. Pero no solamente es fugaz, sino también es frágil. Por eso es que nosotros no podemos alardear de nada, porque hoy podemos sentirnos y estar bien, pero tal vez mañana ya caer en cama. ¿Por qué? Porque así es la vida, es frágil. Por lo tanto, vivir en dependencia de Dios es nuestro propósito, pero también la vida puede llegar a ser fatal. Fue fatal para Job según sus palabras, pero para nosotros que entendemos el porqué, si bien sus amigos lo acusaban de que por falta de integridad le habían sucedido todas esas cosas, nosotros conocemos que no fue así, sino que fue parte del plan y del propósito de Dios para dejarnos a nosotros entonces un ejemplo de entereza y de integridad aún en las situaciones más difíciles. Pero sabe que también queda para nosotros la advertencia de que sí, puede ser que nuestra vida sea fatal o fructífera de acuerdo a las decisiones que tomamos. Somos el fruto de nuestras decisiones, y por eso es que Gálatas capítulo 6 versículo 7 nos dice que nuestra vida va a depender de lo que nosotros sembremos, porque según sembremos, así vamos a cosechar. Por eso, en nuestro transcurrir en este mundo, debemos vivirlo con sabiduría, para poder entonces transitar en dependencia de Dios, sembrando según la verdad y la voluntad de Dios que nos ha sido revelada, para que de esa manera podamos cosechar para bendición de nuestra vida y para la gloria de su nombre. Pero quiero en esta hora terminar con tres preguntas que hace justamente Job aquí. Y si bien él no encontró respuesta, la bendición es saber que para nosotros sí hay una respuesta que no viene de nuestro corazón, sino directamente del Señor Jesucristo. La primera pregunta se encuentra en el versículo 3 y 4, sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Y él está hablando acerca de que se siente como que está siendo llamado a un juicio injusto. Y él, si bien reconoce realmente su maldad y su condición pecaminosa,
pecadora, entiende que no tiene cómo defenderse de Dios. Y sabe una cosa, aquella frustración tal vez en Job, al saber que no se podía justificar delante de Dios, para nosotros toma otra connotación en la persona de Jesucristo. Dice allí en San Juan capítulo 3, versículo 16, el Señor hablando, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y para que nuestra certeza sea aún mayor, nos dice en San Juan capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida eterna. Ya no hay para nosotros condenación, porque en Cristo nosotros hemos sido justificados. Ninguna condenación, dice Romanos capítulo 8, verso 1, hay para nosotros que estamos en Cristo. Y en el capítulo 5 del mismo libro de Romanos, versículo 1, dice que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Aquella justicia que Job no pudo encontrar por sí mismo, como tampoco nosotros, sí nos ha sido otorgado por la persona de Jesucristo. Pero luego también hace otra pregunta y dice allí en el versículo 10, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Y aquí habla acerca de una incertidumbre que para Job no encontraba respuesta. No hay o no se menciona el tema de la eternidad en el Antiguo Testamento, pero para nosotros es valioso entonces entender que nosotros sabemos a dónde vamos, porque hemos puesto nuestra fe en aquel que nos dijo de la siguiente manera en San Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y es ese mismo Jesucristo que le dijo a aquel ladrón en la cruz en Lucas capítulo 23, versículo 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo paraíso que Pablo nos describe en 2 Corintios capítulo 12, versículos 2 y 4, ese paraíso que está en el tercer cielo, la habitación de Dios, es allí donde nosotros podemos saber que un día que cerramos nuestros ojos en este mundo lo vamos a abrir en la misma presencia de Dios. No hay limbo para nosotros, tampoco hay ningún lugar intermedio como el purgatorio, sino que directamente la presencia de Dios. Primero porque no son bíblicos ninguno de los dos lugares mencionados anteriormente, pero sí es bíblico y bien certero para nosotros saber que tenemos esa respuesta de parte de Dios a través de Cristo. Hoy podemos decir, si nos morimos vamos directamente al cielo, no porque seamos mejores o más que otros, sino porque simplemente pusimos nuestra fe en aquel que es camino, verdad y vida, para llegar entonces al cielo, la única puerta que nos conduce a la presencia de Dios. Pero la última pregunta está en el versículo 14 y dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Y nosotros podemos tener también esta respuesta, y esta respuesta la encontramos en San Juan capítulo 11, versículo 25, esa respuesta que salen de los mismos labios del autor de la vida, aquel que vino, aquel que vivió, aquel que murió, pero sobre todo aquel que resucitó. Y ese es nuestro canto de victoria, saber que tenemos vida y vida eterna porque Cristo resucitó. El corazón mismo del capítulo 15 del libro de Romanos, que nos dice a nosotros que tenemos esta esperanza en Cristo Jesús. Y sabe una cosa, querido hermano, qué hermoso es saber que Él dijo lo siguiente, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermosa es esa expectativa, esa esperanza que no es un anhelo ni un deseo, sino una certeza firme y fiel. Me equivoqué, no es Romanos 15, 1 Corintios capítulo 15, que sería muy bueno que en un día como hoy, un día domingo, un primer día de la semana en donde Cristo resucitó, que también recordemos que esa esperanza es el ancla firme de nuestros corazones, y que si bien Job se quedó con ese interrogante, nosotros hoy podemos tener una respuesta que es certera porque viene del corazón mismo de Dios. Que Dios le bendiga y que en este día pueda disfrutar y vivir de esa respuesta que nuestro Señor nos ganó a precio de sangre en la cruz del Calvario.